¡Mete un rebote! ¡Qué golazo! Deportes. Música. Why so serious? Cine y series. Juegos. Radiovisuales, donde la diversión Hey, listo, ahora sí, por fin en vivo. Buenas tardes a toda mi gente hermosa de radiovisuales que se nos van a ir conectando a través de nuestro YouTube. Sean bienvenidos, pónganse cómodos a este programa tan especial y un poco express, pero eso ya será otra cosa que les tenemos el día de hoy. Em, bueno, aquí Juli Solórzano nuevamente en la dirección para ustedes, su querido director de radiovisuales, cine y series, y a mi lado el jefe, el que aparece en todos los programas, don Santiago Castro. ¿Cómo me le va el día de hoy? Familia, buenas noches, don Julián, Noches ¿cómo ya. estás? ¿Cómo te va? Buenas Muy noches a toda bien, la gente muy, que muy nos está bien. escuchando, nos está viendo, nos está oyendo, va en el Transmilenio, va en la moto, va en la bici, va en el carro, va para la casa, para donde la abuela, para donde la suegra, para donde la moza, para donde quiera. Bienvenido, vamos a hacer algo un poquito express, la verdad, por Sí, sí, problemas sí, técnicos, tácticos de la vida, de la existencia, de pero la bueno, aquí vía. estamos cumpliéndole al pueblo, cumpliéndole a la democracia para traer lo mejor del Ujú. cine y las series en Colombia y en el mundo. Cumpliéndole a todos esos cinéfilos que están siempre ahí conectaditos con nosotros. Y bueno, venga, antes de que entremos en materia, que ya todos deben saber cuál o de qué tema les vamos a hablar el día de hoy, como siempre, como ya es costumbre, tenemos que iniciar, obviamente, con nuestras noticias, ¿no? Y yo les tengo una, que por ahí ya la tuvieron que haber visto en redes sociales y demás, y es que ya arrancó la preventa a nivel Colombia para esos días de cine, los que van a costar 6.000 pesos y 9.000 pesos. O sea, la fiesta del cine a bajo precio regresa nuevamente a las pantallas colombianas. No sé si habéis escuchado algo de esto. Sí, claro, la última vez que ocurrió fue hace 2 años, ¿no? Si mal no estoy, o quizás el año pasado, es que no me acuerdo muy bien. El año pasado salió, pero no sé, como que no hubo tanto bombo y si no estoy mal, fue como solo Cine Colombia el que sacó como esta promoción, que pues igual ya es típica y fue solo como un día. Aquí la cuestión es diferente, ¿no? Em, Porque bueno, se denomina fiesta del cine, que pues es como esa jornada de 2 días en donde todas las películas van a estar a estos dos precios. Porque estos dos precios, fácil. 6.000, pues los que son en formato 2D y 9.000 pesos el resto de formatos, o sea, lo que es IMAX, 4D, 3D a 9.000 pesos. Que 9.000 para ver una película en IMAX o en 4D es un muy buen precio. La verdad sí, facto. Ujú. Y va a ser a partir de las 3 de la tarde, ¿no? O sea, el día de ayer, desde ayer, se abrió la preventa desde las 3 de la tarde, porque esta fiesta del cine, muchachos, va a ser mañana y pasado mañana, o sea, lo que es 25 y 26 de septiembre. Entre los cines que tienen esta promoción son Cinemark, Royal Films, Procinal, Cineland, que hay muy pocos, pero son buenos, y Cinépolis. Y de hecho, curioso lo que pasó el año pasado, la gran ausencia es que Cine Colombia no se sumó, o sea, no publicó nada con respecto a esta fiesta del cine. ¿Qué crees que pasó ahí con Cine Colombia? Pues el señor Munir Falá, que le mando un saludo al señor directivo Munir Falá, hombre de pueblo, hombre de cultura, hombre de cine. A veces suele ser o sea, él como empresario suele ser muy polémico, ¿no? Suele ser un poquito Sí, controvertido muchas veces con lo que pasa. Digamos que lo venías diciendo, ellos fueron los que tomaron la iniciativa el año anterior, que no tuvo mucha repercusión, sí es verdad, pero a lo mejor quizás de pronto este año no les dio por pegarse al carro
por motivos Ujú. económicos, particulares, individuales, sea cual sea. Pero pues recordemos que más allá de que el cine sea un espacio cultural, Sí, pedagógico, poniéndonos así bien mamertos, pues también es un espacio de diversión, de ocio, de entretenimiento, y pues de algo tienen que vivir, algo tienen que comer la gente que trabaja como operarios, ¿no? ese Entonces, trabajo pues es pesado. seguramente no, pues no sabemos las razones, pero pues ahora sí. Sí, La sí, verdad es sí, yo tengo un esas primo que duro. trabajó en Cine Colombia. Yo tengo Ajá. un primo que trabaja en Cine Colombia en Ibagué y es duro, 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 Yo duro. creo, yo creo que todos hemos tenido algún familiar que ha pasado por alguna de las marcas de cine como un trabajador. Mi hermano, por ejemplo, él trabajó en Cine Colombia y en Procinal, si no estoy mal, o Cinemark, una de esas dos. Y sí, es duro, duro, duro. Y que la Ok. cultura no ayuda, o sea, digamos, el tema de la limpieza de las salas, es que es horrible porque lo último que hace la gente y lo último que se le pasa por la cabeza a muchos es colaborarle Es a los complejo. empleados y botar las cosas en su lugar, ¿no? Sino que dejan todo ahí regado. Típico, típico, pero bueno, nada que hacer. Yo te tengo la mía. Yo te tengo la mía. Hoy Adelante. ando italiano, moto Catilane, molto Sí. velo. Igual que ayer, sí me puse la misma camiseta ayer y qué soporte, lo siento mucho. Si me quieren comprar ropa, pues ya les mando mi Nequi. Pero, Juli, hoy murió una leyenda del cine. Esto va con copia a nuestros all time, a nuestra gente de antaño, nuestros fans de antaño, que hablábamos mucho de grandes exponentes del cine clásico de los 30, 40, Sí. 50, 60, 70. Hablando de italianos, murió una actriz llamada Claudia Cardinale, casi lo digo mal, casi digo Cardinale, es Cardinale. Murió a los Cardinales, ochenta y sí. siete años en Francia, una diva, una regia de los años 60 y 70 en Nemours. Falleció en Nemours, Ujú. en una localidad al sur de París. Para la gente que no lo sepa, que vamos a meter nuestro flashback express. Empezó en el 1958, hizo comedias, estuvo en pantalla con John Wayne, Anthony Quinn, Burt Lancaster y Brigitte Bardot. Ujú. Entre su filmografía, para que la referenciemos un poquito, está El Gato Pardo de 1963, Ocho y Medio, La Pantera Rosa, La Pantera Rosa es la original, no fake, no la de Cartoon Network, no la original, la de verdad. Sí. Y, y mira esta, La Amante de Mussolini en el 84, dirigida por Liliana Ok. Cavani. La última vez que Claudia trabajó Juli fue en el 2012 en una peli llamada El Artista y la Modelo, dirigida por Fernando Trueba. Y pues Sí. ya básicamente se ha dedicado a ser linda y al retiro que le da la vida de ser italiana, hermosa, una cosota preciosa, y pues ya obviamente entra a sus años. Entonces, pasen la tumba de nuestra amiga Claudia. Y Y si me lo sí, permites, sí, sí. si me lo Adelante. permites, voy a dar un repasito rápido a lo que hay en cartelera, porque esto siempre es importante. Total. Está en, pues, vamos a tomar de referencia Cine Colombia, The Long Walk, El Conjuro 4, Un Poeta, no la he podido ir a ver, pero espero irla a ver antes de que la saquen de cartelera. Sí, Demon sí, sí, hay que Slayer, que hacerlo. por cierto, saluda a mi hermanita Sarita Castro, que mi mamá la regañó el fin de semana pasado por ir a ver esa película. Hamilton, nadie sabe quién soy yo, para la gente que le gusta la comedia colombiana, el mejor género cinematográfico del mundo. Pet Sí. on a Train, un show de BTS del año 2016, y también del 17, y también del 19, y también del 21. Sigue Viernes de Locos en algunos cines. Batman con Clash of Empires, Ok. 200% Lobo, Materialistas, Drácula, sigue por ahí Fórmula 1. Quiero destacar El Elegido, que se llama El Elegido, no es porque sea la sección de Radio Visuales Música o de Radio Visuales Deportes. Y Dominion of the Darkness, que es de terror, y Sí. The Pitch Mode M, que es un documental por ahí interesante que también está en Cine Colombia, para que usted vaya y su agente a su cine cercano. Nosotros, que vivimos en Engativá, pues está el cine del Portal del 80. Ustedes, Sí, sí, sí. en Soacha, Caní, Fontibón, Cartagena, Santa Marta, Ahí Barranquilla y donde. Ibagué. En Venezuela no, porque en Venezuela no hay cine. Ay, Dios mío, hay para todos los gustos.
hasta, hasta para aquellos, así como tu hermanita, que les gusta todo el tema del anime y demás, Demon Slayer, muy buena peli, por cierto, siento que fue una excelente, o sea, como la lograron llevar a cabo, bien, obviamente, pues siempre va a terminar faltando algo ahí, como para tener contento a todo el mundo, que nunca va a pasar. Pero bueno, esas fueron nuestras news, ahí tienen toda la actualidad del séptimo arte. Y oiga, hablando de Claudia, Cardinale, una película en la que participó, es esta famosísima de, bueno, película más que todo fue como una serie extensa que luego la juntaron y quedó como una película de 4 horas, que es la imagen icónica de Jesús de Nazaret. Bueno, la de Robert Powell, que terminó sufriendo lo del síndrome mesiánico, ella actuó ahí como la adúltera. Ok. Entonces, dato no menor. Y con eso quiero empezar. Sigamos en la parte nostálgica. Y ya cuando vean nuestro flashback que les tenemos para el día de hoy, se van a dar cuenta de cuál es el tema y la idea que les queremos proponer el día de hoy para que debatamos todos juntos. Corra ese flashback. Prim, 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 prim. Hoy en Flashbacks del Séptimo Arte vamos a hacer un viaje al pasado con dos joyas animadas que marcaron un antes y un después en el doblaje. Por un lado, Pinocho, con un doblaje argentino poco común hoy en la actualidad para Disney, pero que en esa época tenía grandes estudios que hacían la tarea, le dio una identidad muy diferente en el buen sentido, cargada de matices, expresiones locales y un humor que, a pesar de no ser nativos de ese país, toda Latinoamérica logró comprender. Una rareza que hoy sigue siendo comentada por fans y críticos. Pero si hay un doblaje que marcó generaciones, ese fue Aladdin. La versión latina es considerada una de las mejores de Disney. Y no solo de Disney, sino también de todos los doblajes latinos. Voces potentes, llenas de magia, ritmo y emoción. El genio no solo hacía reír, también vibraba con la improvisación. Aquí el doblaje no fue una sombra, fue protagonista. Ahí está, Don Santiago Colomán. Sí, bueno, Alain obviamente creo que todo el mundo, pero esta de Pinocho sí la conocías, claro. Sí, 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 no, claro. Icónica. Recordando la icónica de Ciudad Colombia, mágica. También en Disney Channel cuando existía el canal de televisión. Ahorita, pues, los niños ven Disney Plus. Pero no, me encanta mucho. Me gusta más. Soy más fan de Aladdin, la verdad. Sí, sí, O sea, ahorita uno de grande, viejo, que comprende el mundo, que comprende la vida, y hablando de nuestro tema del día de hoy, que son las traducciones, me parece que así es. inclusive en Aladdin, pues lo referenciabas con el genio, pero siento que la interpretación del español, no sé en inglés, pero del doblaje en español, se puede comparar, ¿sabes a cuál? A Shrek, porque es muy Sí, aterrizada y muy contextualizada con los modismos, con las expresiones, con lo que quiere transmitir el personaje, se siente el personaje realmente vivo. O sea, la película no debería llamarse Aladdin, sino El genio de la lámpara, porque es que el genio se roba el show realmente en la película animada de Aladdin. ¿Sí? Más allá de la historia, que es un clásico de la literatura, literalmente de Medio Oriente, pero me pareció muy lindo. El genio me parece espectacular, cómo se roba el show. En Pinocho, siento que la peli es un poquito más tierra, tira un poquito más a la emoción, a lo clásico. Pinocho, pues es una historia italiana, no en vano me volví a repetir la camiseta de Italia el día de hoy, pero no, no fue casualidad la no fue camiseta. casualidad realmente. Ayer sí me la puse porque me la estaba cenando, pero hoy la repetí por lo mismo. Pero lo que más me pareció bonito de Pinocho es cómo arraiga esa cultura italiana en Sí, decirte, como dirían en Rápido y Furioso, lo más importante es la familia. la familia, sí, total.
Oiga, sí, 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 es que, y el contexto, o sea, es que el contexto de esta película es bastante curioso, porque pues primero que es de 40, o sea, es de esa época antiquísima de Disney, y hay una, todos dirán, pero venga, ¿por qué doblaje argentino y no en México, que es lo normal? Pues es que cuando se estrenó Pinocho, Estados Unidos pues estaba primero en plena Segunda Guerra, o sea, no había entrado todo el combate, porque entró como un par de añitos después, ya la última fase, como sabemos, pero pues estaba ahí ya metido. Entonces Disney estaba buscando consolidar mercado en América Latina. ¿Y por qué escogieron Argentina? Porque Argentina en esa época era pionera y era muy fuerte en cultura y tenía ya una industria de radio, precisamente de teatro y cine, más que en auge, ya muy bien establecida. Entonces eso permitió muchísimo eh, que se optara en este caso por Argentina, porque el doblaje latino se hacía en México, como por ejemplo Blancanieves, que es de el Ajá. 38, se hizo en México y pues fue 2 años antes. Entonces Disney decidió como, venga, experimentemos y hagamos Pinocho, el doblaje de Pinocho en Buenos Aires, porque fue exactamente en Buenos Aires. Y pues claro, muchos actores y locutores de ese momento tenían voces ya muy educadas, con buena dicción, entonces Disney como que vio una oportunidad allí. Y otra cosa que sumó muchísimo es que el concepto del doblaje neutro, que es como obviamente el que se maneja hoy en día, en la gran mayoría de casos, no estaba como tan arraigado o más bien no existía por esa época en ese entonces y mucho menos como para Disney. Entonces, más que simplemente adaptar esas cintas al idioma local, eh, ellos querían como ese acento, más bien todo lo contrario, sino muy marcado y por eso literalmente no les importó que sonara argentino, que pusieran todos los modismos del mundo y saliera como salió. Porque es que si es Déjame una romper peli, la pelota, Saladín. ¡Avispate, avispate! sí, sí, sí. O sea, fue un experimento muy curioso porque la gran mayoría del Curioso. público le costaba entender obviamente algunas expresiones y el acento como que muchas veces llegó a chocar. De hecho, cuando yo vi esta peli la primera vez, eh, yo juraba que todas las películas de Disney, porque fue como la primera así de Disney que yo vi, y estaban dobladas como así con ese acentico, ¿sabes? Pues esto sí, y hay otra cosa importante que añadir y me parece a mí que el experimento de cogerlo por el lado del doblaje en Argentina no lo han vuelto a hacer mucho, ¿no? No, no, ya no No, es como tan frecuente. Y la verdad salió bien, ¿sí? Obviamente entendiendo que en México la industria y el dinero y capital para hacer esas producciones es muchísimo mayor, muchísimo más grande. Pero el apunte que decías ahorita es interesante. De hecho, en Argentina creo que es un país que a nivel de radio tiene unos talentos y tiene unas emisoras, pero del carajo. O sea, aquí sí, sí, ubicamos sí, fácilmente a Caracol, a RCN, La Mega, sí, Tropicana y o sea, así, Tropicana, digamos, Tropicana primero, pero las marcas de Caracol Radio realmente, porque Cadena Radio solamente fijas, está Caracol Radio, RCN, quizás, pues, RCN que ya es la FM, ujú, RTBC, ¿no? Y con sí, Radiónica, y no mucho más, las de Olímpica, Olímpica con B. En cambio, en Argentina hay Radio El Plata, Radio El Sur, Radio Córdoba, Radio en todos lados. No contamos tampoco con las sí, emisoras comunitarias que son grandes en oyentes de alguna otra forma. Hay un proceso también pedagógico que se va, se investiga. Las universidades sacan doctorados en Argentina cada rato y la gente se puede especializar en radio. Entonces, es un plus que creo que en América Latina no está y eso del experimento salió tan bien. Sí, y no te experimento. exacto. Ojalá alguien se arriesgue otra vez a decir, Es que sí, lo más reciente fue por allá en los ¿sabe dos qué? mil ¿Sabe qué? Déjame, yo me encargo. porque digamos, luego de Pinocho, las series de Hanna-Barbera en los 60 y 70 lo que fue Don Gato y su pandilla, los Supersónicos y los Picapiedras se doblaron en Argentina, cuando la gran mayoría de distribuidoras decidieron probar como con el doblaje en Buenos Aires y entonces, si uno se
Ahí en Disney, que obviamente está todo ese catálogo para que uno lo pueda ver y demás, y en HBO, si no estoy mal, el de Cartoon Network en ese momento con Hanna-Barbera y demás, sí hay como ciertos acenticos argentinos muy marcados. Ya después de eso, en los 80 y 90, cambiaron. Ahí sí, y si uno se pone a comparar, sí nota la diferencia en que varias series japonesas, de hecho, ahorita que estamos hablando de Demon Slayer, no precisamente esta, pero una muy famosa que es Sailor Moon, la primera temporada se dobló en Argentina, pero no en Buenos Aires, sino más hacia, bueno, no conozco muy bien la geografía argentina, pero se utilizó el doblaje rioplatense, que es otro acento como también ya muy marcadito. Y otro dato que no muchos saben y es muy difícil de encontrar esa versión porque pues se han hecho ya como formatos más modernos y demás, pero super campeones, o sea, la serie de Oliver, la versión de los 90 es grabada con este doblaje rioplatense. Y ya lo último que se hizo fue Lazy Town. La Ajá. icónica Lazy Town con Sportacus fue doblada en Argentina, que fue muy criticada también por ese doblaje. Y si uno se pone a verla ahorita, eh, uno como que cae en cuenta de que no se le entiende. O sea, no es como ese doblaje de Pinocho que tienes los modismos y demás, pero que tú lo logras como entender lo que quieren decir. En Lazy Town, salvo, ¿cómo es que se llama? Stephanie, creo. Era Stephanie que se llamaba la chica, ¿no? Stephanie, sí. Salvo Stephanie como nuestra Stephanie, directora de cine. ajá, salvo Stephanie no se le entendía como tal así muy claro. Entonces por eso también como que dejaron de un lado el doblaje argentino, por eso. Sí, señor. Pero bueno, moraleja, escuchen a los argentinos, tienen muchas cosas que contar. Y Aladdin, bueno, Aladdin es otro cuento, ¿no? Totalmente. O sea, fue doblaje 100% mexicano. Y hecho, es como decíamos ahí en el video, em, como muy icónica porque fue como tan profesional que todos dijeron como que, ok, bueno, porque ahí ya como que después de esa época y demás empezó ya a notar más como, o a ver más como que la gran mayoría de películas lograrán como ser más reconocidas por sus versiones en español que muchas veces en las mismas de inglés. Y esto es algo que uno suele escuchar y que en la crítica ve que normalmente pasa, digamos, con Aladdin. Sí, totalmente, totalmente. Pero me parece a mí, al menos en cuanto a intención, que la película animada de Aladdin es mucho mejor, por lo menos la de live action que ya sacaron hace como un año, 2 años ya, por ejemplo. O sea, que la animada es mejor. Sí, Sí, obvio. No, cuanto a total. guión Que, y al planteamiento de los personajes. es que salvo quizás así muy excepcional el Rey León que se le medio igual a la animada, el resto de los live action han sido, bueno. Cojitos, cojitos. Oigan, les voy a lanzar una pregunta que a usted, don Santiago, y a Wilderman, que está por acá y que ya se nos estará apareciendo ahí en pantalla en cualquier momentico, en cualquier segundo, pero no me la respondan todavía. Nos vamos con nuestra central, con esa película slash serie central, bueno, todo porque es un mix bastante curioso. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes qué prefieren? ¿Las películas en su idioma original subtituladas o con doblaje? Me cuentan después de la central. Cine. Hoy en nuestra serie central hablaremos de doblaje y sus diferencias. Comenzamos con dos gigantes del entretenimiento animado, South Park y Dragon Ball Z. South Park, serie animada irreverente creada por Trey Parker y Matt Stone, es famosa por su humor negro, crítica social y estilo de animación básico. Su doblaje latino es particularmente querido por su creatividad al traducir insultos y modismos, adaptando chistes para que conecten con la audiencia latina. En cambio, el doblaje castellano suele ser más directo y literal, lo que a veces hace que pierda parte del humor local. Por otro lado, Dragon Ball Z es el anime que marcó generaciones.
El doblaje latinoamericano es considerado legendario, con voces como la de Mario Castañeda como Goku, que conectaron profundamente con el público. En cambio, el doblaje castellano cambió muchos nombres y técnicas como Kamehameha convertido en Onda Vital, lo que generó críticas entre fans más puristas. Cuando llegó Dragon Ball Kai, una versión remasterizada y con menos relleno, se regrabaron los doblajes en Latinoamérica. Algunos actores originales regresaron, pero también hubo cambios polémicos en voces, mientras que España se mantuvo la línea original, aunque con mejor calidad de audio. Kai divide opiniones, pero fue un intento por modernizar la saga. Ahora dos clásicos muy distintos, Matilda y Resplandor. Matilda, la entrañable historia dirigida por Danny DeVito, tiene un doblaje castellano muy formal y claro, aunque menos emocional en comparación con el doblaje latino. En el latino, los personajes tienen una expresividad más cálida y cercana, sobre todo Matilda y la señorita Miel, lo que conecta más con el público infantil. En contraste, El Resplandor, el icónico tráiler de Stanley Kubrick, tiene un doblaje castellano criticado por su frialdad. Las voces parecen muy neutras y planas, lo que resta atención al terror psicológico que transmite Jack Nicholson. En comparación al doblaje latino, aunque también sobrio, mantiene mejor la intensidad de las actuaciones originales. En resumen, el doblaje no es solo traducción, es interpretación y dependiendo de la región puede cambiar completamente cómo vivimos una historia. Algunas versiones ganan fuerza, pierden el alma, pero todas reflejan culturas distintas. Ahí está. Wilderman, ¿cómo me le va? ¿Qué tal esa tarde, noche de miércoles? Bien, bien, bastante movidita, gracias a Dios. Obviamente con mis cositas, mi trabajo y mis estudios, pero ahí todo súper bien y no, estamos contentos escuchándolos a ustedes porque yo no sé, pero esta semana los programas me han llevado mucho a recordar muchas cosas, me han vuelto Sí, a conectar con la música, con el cine, con las series. A mí que hablan de Pinocho, yo decía, Dios mío, cuando yo me vi Pinocho, o sea, y lo que tú hablas de las traducciones, yo pienso que estos doblajes, pues a uno lo marcan, ¿no? Más a uno de niño, porque sí, uno se obvio. imagina que esta voz es la misma en todas las series que uno vaya a ver. Ya Ah, uno va creciendo, uno se va dando cuenta de que hay personas que lo interpretan de tal manera que lo marcan a uno. La de Aladdin, súper. Yo digo que 10 de sí, 10 para mí ha sido el mejor doblaje, el latino, obviamente, porque por esa cercanía, ¿no? Que nos permitió tener, o que nos permite un tener con otras series que han llegado muy nuevas. De hecho, quería hablar de algunas series nuevas que a mí me gustan su doblaje, de algunas ujú, películas que ustedes nombraron ahorita, ¿no? Como la del Rey León. sí, Ese doblaje latino es memorable. Me gustó mucho la de Shrek. No sé si ustedes lo disfrutaron viendo de Shrek. Eh, Oiga esta, la de Toy Story, especialmente la voz de Buzz Bunny. Esa voz me pareció muy, esas voces fueron muy, pero muy buenas, sí, sí, sí. muy divertidas. Y una película que no la vi toda, pero me pareció chévere, la de Frozen, película de Disney. Y Ok. en series, para culminar ahí, porque quería entrar como a hablar, al menos conectar con ustedes, en series me gusta mucho, o me gustó, porque pues hoy en día hay otros doblajes, la de Los Simpsons, no sé ustedes qué tal les ha parecido ese doblaje, El al menos las nuevo. temporadas, la llegaron a ver, Las primeras sí, obvio. eran muy Sí, sí, buenas. sí. La que hablaban ahorita en el video, Dragon Ball Z, Que, es curioso, o sea, yo creo que ahorita se perdió un poquito, pero no sé, si hace unos que como 2 años hacia atrás, todo el auge de los actores de doblaje, o sea, el tema de los actores de doblaje estuvo en auge, que Mario Castañeda haciendo tour mundial, toda esta gente increíble, o sea, es muy curioso y es donde, no sé, para ustedes son artistas completos los actores de doblaje o son algo así ya como por decirlo, actores de segunda. O de verdad para usted hacer doblaje tiene que ser un artista completo. Don Santiago, que ahí está que nos Artista total. completo, artista como la copa de un pino. El que dobla también tiene que saber actuar, interpretar, tiene que tener dicción, tiene que tener carisma, tiene que tener chispa, Ujú. magia.
outfit, elegancia, elocuencia, ya todo eso es un artista completo. Que El no hecho de pasa que no haya en cámara, España. no significa- exacto, pues, que en España las aventuras impresionantes de Palmironas. No, 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 o sea, el hecho es que no por la cosa de que no salga en cámara, no significa que no sea actor. A la Mm, final también es actor porque tienen que sincronizar el movimiento de su voz con el movimiento que me quitó el audífono, con el movimiento del personaje exacto. animado, por Es ejemplo, o del complejo. personaje en humano, si estamos hablando de una película en live action. Entonces, eso Sí, es sí, factor. sí. Pero ustedes, por qué creen que está como siempre ese debate y esa diferencia tan notoria entre una película, más allá dejando un lado que pues hemos crecido en Latinoamérica, como quitando un lado ese estigma, porque en serio se nota como tan plana una película en español, digamos, de España, con una doblada en Latinoamérica, sea cual sea? Bueno, yo diría, lo que pasa es que los doblajes pues tienen su objetivo, ¿no? Lo que decía Santiago, de transmitir, de expresar, de interpretar. Pienso que ese es el arte del doblaje, el saber interpretar. Ujú. Entonces, cuando esos detalles de pronto no se tienen en cuenta, obviamente, como tú dices, se vuelve muy plano. Yo pienso que los objetivos de los doblajes, primero es romper barreras lingüísticas y culturales. O sea, eso siempre se va a ver. Sí, obvio. Otro objetivo para poder complementar lo que tú preguntas es que nos permite tener una experiencia más inmersiva en la serie o en la película. Aquí voy con esto. Es importante que el actor sepa interpretar y transmitir lo que Mm, está haciendo en ese caso un doblaje. Sin duda alguna, pues también el doblaje busca que esto sea, hoy en día se habla mucho de la globalización y esto pues permite que el mercado se pueda expandir más y también facilita la comprensión del contenido por públicos más amplios. ¿Qué significa esto? El actor de hoy en día, literal, aparte de actuar, yo no digo que sea una obligación porque he visto personas que hacen doblajes pero no los conocemos. Por ejemplo, yo no conocía a Mario Castañeda hasta hace ajá. algunos años. Cuando logré ver algunas entrevistas, yo decía, ay, él es Mario Lo he Castañeda. escuchado en alguna parte. Y uno lo escucha y dice, uy, tremendo que este man me marcó. O sea, quise imitarlo Sí, muchas veces a él porque todos. la forma y lo que transmite es impresionante. Ahora, yo escucho Dragon Ball Z en ese idioma original y yo quedo perdido. O sea, yo he visto algunas series, Onda no sé si vital. en Netflix ha salido Dragon Ball Z Kai, creo que es, la que está Sí, en Netflix. ZKI. Y pues Ajá. creo que ahorita ya salen con el doblaje, ¿no? Pues las primeras que yo me vi, no. O sea, la ansiedad de pronto de verlo, bien, porque lo trataba de entender, porque ya había visto la otra serie y pues era un poco más fácil. Pero ya escuchar ese idioma, obviamente yo choco porque primero no lo hablo, segundo transmite alguna emoción, de pronto su parte facial ayuda, pero el doblaje me queda muy difícil. Y lo que decía ahorita, ¿no? Que si nos gustaba Sí. más el doblaje en español o el subtítulo. Un- Bueno, Ajá. Santi, pero yo crecí viendo películas con subtítulos porque eran en inglés. Bien, Me, Will es de los míos. me sentaba con mis tíos y uno era viendo el man actuando, viendo el man dando bala y leyendo abajo qué decía. Sí, sí, Y sí, esa sí, sí. vaina, o sea, lo mantenía uno despierto por saber qué estaba pasando. Pero pues yo prefiero el doblaje en español. Ok, ok. Y don Santiago, Depende, depende. Por ejemplo, The Office. A mí The en Office inglés. me agradó más en inglés. En español siento que los tiros, los chistes no tienen el mismo impacto, no tienen la misma gracia. Sherk en español te la compro siempre, siempre, siempre. No sé, algunas películas de Marvel, por ejemplo, también en el inglés tienen como algunas cosas de contexto y en el humor, en la comedia que se entienden más cuando están en inglés que en español, porque a veces en español se les saca un poquito de contexto y uno queda como, ¿eh? ¿Qué? O, por ejemplo, así como rápido. Bueno, no sé, es que las películas de acción siento que no necesitan como diferenciación, porque al final es como, I will Sí. kill you. Pa, pa. Entonces, ya está. Pero yo creo que depende. A mí, si me lo preguntas,
obviamente mi alma latina va a preferir las cosas en español, Obvio. pero hay unas cositas que sí son necesarias escucharlas en inglés para entender el contexto y para entender también qué te quiere contar el guionista y el director y el de la cámara, a los Sí, sí, tres al sí. tiempo. Y pues el actor, por supuesto. Ahora, no sé, yo creo que la única que sí, o sea, sí hablaba en español de España, que a todo el mundo cautivó fue La Casa de Papel. Y fuera de eso, Ah, muy no, pero contados, por pero eso, exacto. Entonces, imagínate lo hablado en argentino. Río, no, no, es que no encaja porque uno sabe que los actores exacto. son españoles de Ah, España, que sienten la camiseta del Real Madrid. hay algo que nos puede ayudar como a entender un poquito. Y es como el origen y traición entre los dos doblajes, ¿no? Que pues precisamente, y lo mismo que pasó con Pinocho cuando quisieron meter a Argentina por todo el tema de la radio y demás, el doblaje en Latinoamérica nace del radioteatro y de las radionovelas. ¿Qué pasa, digamos, en esa época que no teníamos No era YouTube ni nada de igual. esas plataformas? Solo dependían de que de su voz para poder transmitir absolutamente todo. Entonces, a través de la voz, ellos tenían que hacer que el que estuviera oyendo sintiera todo lo que esa radionovela o demás transmitía. En España, ¿qué pasó? El doblaje como tal se popularizó alrededor de los 40 y fue por obligación de Franco, que obligaba a doblar todas las películas extranjeras con el fin, según él, de censurar y proteger el idioma. Entonces se convirtió como en un proceso más rígido, enfocado como en una neutralidad total lingüística, por decirlo como de alguna manera, y más como en una especie de control político, dejando como de un lado esa interpretación artística. Entonces eso puede, es como algo que, si uno se pone a analizar, jugó un papel también muy importante en eso. Entonces es como lo que hace que para nosotros suene como muy extraño ese tipo de doblaje. Sí, bastante. No, Natalia. yo he luchado, yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero yo he luchado de pronto cuando ya conozco lo que tú decías, digámoslo por decir así, el idioma original, en este caso el español, y escucharlo traducido a un español, pues, de España, valga la redundancia, pues, yo tengo un choque emocional ahí muy fuerte. Por ejemplo, el Chavo, o sea, yo lucho, yo no sería capaz de verme el Chavo en Uy, versión no. español de España, o sea, ese castellano yo la verdad, conociéndolo, o sea, lo escuché una vez y dije, no, lo cambié, o sea, dije, no puedo Sí, tirarme es esta serie desesperante. que me ha marcado toda la vida. Entonces, el detalle con estos doblajes es cuando ya uno está acostumbrado, en el caso de nosotros los latinos, ya manejamos un lenguaje pues, como Ujú. español, y escucharlo en otra traducción en español es difícil. No sé si de pronto la Argentina nos vaya a chocar, pues la americana ha sido como la más popular, Sí, pero escuchar este castellano es difícil. Bueno, y quería agregar también algo, no sé si ustedes han dado cuenta, porque pues normalmente en Latinoamérica se habla mucho de los doblajes mexicanos y los argentinos, pero también hay un sí, doblaje que marcó la pauta en cierto tiempo, fue el venezolano, especialmente en los documentales o enseñanzas infantiles. Es que hay muchos muñequitos que la verdad no tengo en mente, no me viene aquí el nombre bien claro, pero yo vi muchas enseñanzas documentales de anime o programas infantiles, pues, en doblaje venezolano y me gustaba mucho. Ahora, son programas muy viejos, pero que por un tiempo la televisión colombiana los estuvo pasando, no sé si era sí, porque eso ayudaba mucho, pues en entonces el entretenimiento nacía desde los niños. Hoy el entretenimiento ha cambiado mucho, ¿no? Ya el entretenimiento ya se basa más de pronto en farándula, usted por ejemplo ya ve los sábados, ya uno no ve los sábados por lunes de la mesa, sino que ya uno se ve otro tipo de entretenimiento. Pero de niño me gustaba ver mucho este tipo de programas y su doblaje, la verdad, pues, a mí me gustaron mucho. Pero digamos que ese fue el fuerte de los venezolanos, más o menos entre los años 70 y 80, lo que fueron documentales, anime y programas infantiles, como para agregar, pues, de pronto, este tema del doblaje. Porque, pues, siempre ha sido el pionero, siempre ha sido México. Pues México sí, 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 ha mandado la parada. Pienso que en México, me imagino yo que las universidades, ya esto está como carrera. Lo que tú decías ahorita, eso puede ser una rama del cine, ¿no? El tema del doblaje. No necesariamente tiene que ser una obligación que el actor lo practique,
pero hoy en día con tanta competencia en la industria, le toca a uno a lo bien aprender de todo. Y obviamente Sí, fue y de quizás de los más icónicos hay que mencionas, Will, del doblaje venezolano, para que la gente se haga una idea, está Scooby-Doo, varias versiones, sobre todo las de los ochentas, y Alf, y sobre todo ah, muchos documentales de Discovery y Animal Planet. ¿En Venezuela sí Ahorita llega que el cine entonces? Ah, caray. si llega, para que veas, en su momento, sí, y es para que que vean vendía muy que, fuerte. sí, recientemente el doblaje argentino se volvió a hacer y que salió terriblemente mal. Los dejamos con el recomendado. Ahora recomendado. Que corra, que corra, que corra, que Y corra. acción familiar. Empezamos con Mad, la serie que quiso parodiar absolutamente todo, desde superhéroes hasta películas taquilleras, pasando por programas de televisión y música con artistas como Justin Bieber. La idea, divertida. Pero el resultado del doblaje no convenció. Las voces carecían de fuerza y las traducciones eran demasiado en serio, literales. Y muchas veces los chistes se perdían porque el humor no logra adaptarse al idioma y a la cultura latina. Eso convirtió a Matt en un ejemplo de cómo un mal doblaje puede arruinar toda la intención original de una serie. En contraste, tenemos a Los Increíbles, ese clásico reciente de Pixar que brilla con un doblaje latino lleno de frescura y cercanía. Cada personaje nos transmite emoción y se siente auténtico. Desde la seriedad de Mr. Increíble hasta el carisma icónico de Edna Moda, que se volvió un ícono gracias a su voz. La adaptación fue tan bien lograda que muchos fans consideran esta versión como la original, incluso por encima del inglés. Aquí queda claro que el doblaje puede ser la clave para que una producción funcione. En Matt terminó siendo todo un obstáculo, pero en Los Increíbles, un verdadero superpoder. Edna Moore. Este traje puede estirarse tanto como tú y aún así mantener su forma. Es virtualmente indestructible y se lava en lavadora. Eso es nuevo. The night is a tiger stalking the town. Eso fue nuestro recomendado y esto fue Radio Visuales, Cine y Series. Los dejamos con esa dualidad, lo horrible de Matt y el gran doblaje de Los Increíbles. Y marcó No la pauta. olviden seguirnos, sí, marcó la pauta, entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Radio Visuales, estar muy pendiente la otra semana. Nos veremos dentro de 8 días para seguir hablando de cine. Adiós, 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 chao pescado. Y que sigan conectados.